Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Matilde de Inglaterra. Ella sería una reclamante del trono de Inglaterra, aunque solo gobernaría durante menos de un año, y sin corona. Ella además sería madre del primer rey de la casa Plantagenet, logrando eso sí poner a su descendencia por encima, convirtiéndose así Matilde en la matriarca de la dinastía Plantagenet. Sin más demora, disfruta de su biografía. Matilde nació en el año 1102, de Sutton Cortena, en Berkshire, Inglaterra. Fue hija del rey Enrique I de Inglaterra, y su primera esposa, Matilde de Escocia, siendo Matilde la progenita. Matilde por parte de padre descendía de los reyes de la dinastía Plantagenet, pero por lado materno descendencia no solo de los reyes de Escocia, sino también descendencia de los reyes de Inglaterra de la dinastía Wessex. Matilde tenía un hermano menor ilegítimo, William Adelin, y las relaciones de su padre con numerosas amantes dieron como resultado alrededor de 22 hermanos ilegítimos. Poco se sabe sobre la vida temprana de Matilde, pero probablemente se quedó con su madre, le enseñaron a leer y fue educada en moral religiosa. Entre los nobles de la corte inglesa estaban su tío David, más tarde rey de Escocia, y aspirantes a nobles como su medio hermano ilegítimo Roberto de Gloucester, su primo Esteban de Blois y Brian Fitz-Count. En 1108, Enrique dejó a Matilde y William Adelin al cuidado de Anselmo, el arzobispo de Canterbury, mientras viajaba a Normandía. Anselmo era un clérigo favorito de la madre de Matilde. No hay una descripción detallada de la apariencia de Matilde. Los contemporáneos describieron a Matilde como muy bella, pero esto puede haber reflejado simplemente la práctica convencional entre los cronistas. A finales de 1108 o principios de 1109, Enrique V envió enviados a Normandía proponiendo que Matilde se casara con él, y escribió por separado a su madre sobre el mismo asunto. El matrimonio era atractivo para el rey inglés. Su hija se casaría con una de las dinastías más prestigiosas de Europa, reafirmando su propio, ligeramente cuestionable, estatus como el hijo menor de una nueva casa real, y ganándole un aliado en sus tratos con Francia. A cambio, Enrique V recibiría una dote de 10.000 marcos, que necesitaba para financiar una expedición a Roma para su coronación como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Los detalles finales del acuerdo se negociaron en Westminster en junio de 1109 y, como resultado de su cambio de estatus, Matilde asistió a un consejo real por primera vez ese octubre. Dejó Inglaterra en febrero de 1110 para dirigirse a Alemania. La pareja se conoció en Lieja antes de viajar a Utrecht, donde, el 10 de abril, se comprometieron oficialmente. El 25 de julio, Matilde fue coronada emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico en una ceremonia en Maguncia. Había una diferencia de edad considerable entre la pareja, ya que Matilde tenía solo 8 años mientras que Enrique tenía 24. Después del compromiso, fue puesta bajo la custodia del arzobispo Bruno de Trayer, quien fue encargado de educarla en la cultura, las costumbres y el gobierno alemanes. En enero de 1114 Matilde estaba lista para casarse con Enrique, y su boda se celebró en la ciudad de Worms en medio de celebraciones extravagantes. Poco después del matrimonio estalló un conflicto político en todo el imperio, que se desencadenó cuando Enrique arrestó a su canciller, el arzobispo Adalberto de Maguncia, y a varios otros príncipes alemanes. Después siguieron rebeliones, acompañadas de oposición desde dentro de la Iglesia, que jugó un papel importante en la administración del imperio, y esto llevó a la excomunión formal del emperador por el Papa Pascual II. Enrique y Matilde marcharon por los Alpes hacia Italia a principios de 1116, con la intención de resolver los asuntos de forma permanente con el Papa. Matilde ahora desempeñaba un papel completo en el gobierno imperial, patrocinando concesiones reales, tratando con los peticionarios y participando en ocasiones ceremoniales. El resto del año se dedicó a establecer el control del norte de Italia, y a principios de 1117 la pareja avanzó sobre la propia Roma.
Pascual huyó cuando Enrique y Matilde llegaron con su ejército, y en su ausencia el enviado papal Maurice Bourdin coronó a la pareja en la Basílica de San Pedro, probablemente esa Pascua y ciertamente, de nuevo, en Pentecostés. Matilde utilizó estas ceremonias para reclamar el título de emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. El imperio estaba gobernado por monarcas que, como Enrique V, habían sido elegidos por los principales nobles para convertirse en el emperador. Estos reyes normalmente esperaban ser coronados posteriormente por el Papa como emperadores, pero esto no podía garantizarse. Enrique V había coaccionado a Pascual II para que lo coronara en el año 1111, pero el propio estatus de Matilde era menos claro. Como resultado de su matrimonio con el rey de los romanos, ella era claramente la legítima reina de los romanos, un título que usó a partir de entonces en su sello y cartas, pero no estaba claro si tenía un derecho legítimo al título de emperatriz. Después de su coronación imperial, Enrique continuó llamándose rey y emperador de los romanos indistintamente. Tanto el estatus de Bourdin como las ceremonias en sí mismas eran profundamente ambiguas. Estrictamente hablando, las ceremonias no eran coronaciones imperiales sino ocasiones formales de llevar la corona, una de las pocas ocasiones en el año en que los gobernantes usaban sus coronas en la corte. Bourdin también había sido excomulgado cuando dirigió la segunda ceremonia, y más tarde fue depuesto y encarcelado de por vida por el Papa Calixto II. No obstante, Matilde sostuvo que había sido coronada oficialmente como emperatriz en Roma. Su uso del título fue ampliamente aceptado. Utilizó consistentemente el título de emperatriz desde 1117 hasta su muerte. Las cancillerías y los cronistas por igual le concedieron el título honorífico, aparentemente sin cuestionarlo. En 1118, Enrique regresó al norte por los Alpes hacia Alemania para reprimir nuevas rebeliones, dejando a Matilde como su regente para gobernar Italia. Hay pocos registros de su gobierno durante los siguientes 2 años, pero probablemente adquirió una considerable experiencia práctica de gobierno. En 1119, regresó al norte para encontrarse con Enrique en Lotaringia. Su esposo estaba ocupado en encontrar un compromiso con el Papa, que lo había excomulgado. En 1122, Enrique y probablemente Matilde estaban en el concilio de Worms. El concilio resolvió la larga disputa con la Iglesia cuando Enrique renunció a sus derechos para investir a los obispos con sus insignias episcopales. Matilde intentó visitar a su padre en Inglaterra ese año, pero el viaje fue bloqueado por el conde Carlos I de Flandes, por cuyo territorio habría tenido que pasar. La historiadora Marjorie Chibnall sostiene que Matilde tenía la intención de discutir la herencia de la corona inglesa en este viaje. La pareja permaneció sin hijos, pero ninguno de los dos era considerado infértil y los cronistas contemporáneos culparon de su situación al emperador y sus pecados contra la Iglesia. De hecho existía el rumor de que el emperador pudo haber tenido un hijo o hija ilegítima, lo que significaría que no era estéril. A principios de 1122, viajaron juntos por el Rin mientras Enrique continuaba reprimiendo el malestar político en curso, pero para entonces sufría de cáncer. Murió el 23 de mayo de 1125 en Utrecht, dejando a Matilde bajo la protección de su sobrino Federico, el heredero de sus propiedades, y en posesión de la insignia imperial. No está claro qué instrucciones le dio sobre el futuro del imperio, que enfrentaba otra elección de liderazgo. El arzobispo Adalberto posteriormente convenció a Matilde de que debía darle la insignia, y dirigió el proceso electoral que nombró a Lotario de Supplinburg, un antiguo enemigo de Enrique, como el nuevo rey. Matilde, que ya tenía 23 años, tenía pocas opciones sobre cómo pasar el resto de su vida. Al no tener hijos, no podía ejercer el papel de regente imperial, lo que la dejó con la opción de convertirse en monja o volver a casarse. Algunas ofertas de matrimonio comenzaron a llegar de príncipes alemanes, pero ella eligió regresar a su tierra natal. No parece haber esperado regresar a Alemania, ya que renunció a sus propiedades dentro del imperio y se fue con su colección personal de joyas, su propia insignia imperial, 2 de las coronas de Enrique y la valiosa reliquia de la mano de Santiago Apóstol. En 1120,
el panorama político inglés había cambiado drásticamente después del desastre del barco blanco. Alrededor de 300 pasajeros, entre ellos el hermano de Matilde, William Adelin, y muchos otros nobles de alto rango, se embarcaron una noche en el barco blanco para viajar desde Barfley, en Normandía, hasta Inglaterra. El barco naufragó justo fuera del puerto, posiblemente como resultado del hacinamiento o del consumo excesivo de alcohol por parte del capitán y la tripulación del barco, y todos los pasajeros, excepto 2, murieron. William Adelin estaba entre las víctimas. La sucesión al trono inglés quedó en entredicho. Las reglas de sucesión eran inciertas en Europa occidental en ese momento. Guillermo el Conquistador había invadido Inglaterra, sus hijos Guillermo Rufus y Roberto Curto se habían librado una guerra entre ellos para establecer su herencia, y Enrique solo había adquirido el control de Normandía por la fuerza. No había habido sucesiones pacíficas e incontestadas. En un principio, Enrique puso sus esperanzas en engendrar otro hijo. Matilde de Escocia había muerto en 1118, por lo que Enrique tomó una nueva esposa, Adelisa de Lovaina. Enrique y Adelisa no concibieron hijos, y el futuro de la dinastía parecía estar en peligro. Enrique puede haber comenzado a buscar entre sus sobrinos un posible heredero, aunque también consideró legitimizar a uno de sus hijos ilegítimos. Puede haber considerado al hijo de su hermana Adela, Esteban de Blois, como una posible opción y, tal vez en preparación para esto, arregló un matrimonio beneficioso para Esteban con la rica prima materna de la emperatriz Matilde, la condesa Matilde I de Boulogne. El conde Teobaldo IV de Blois, otro sobrino y aliado cercano, posiblemente también sintió que estaba a favor de Enrique. Guillermo Clitou, el único hijo de Roberto Curtose, era la opción preferida del rey Luis VI de Francia, pero Guillermo estaba en abierta rebelión contra Enrique y, por lo tanto, no era adecuado. Matilde regresó a Normandía en 1125 y pasó alrededor de un año en la corte real, donde su padre todavía esperaba que su segundo matrimonio generara un hijo. Si esto no sucedía, Matilde era la opción preferida de Enrique, y declaró que ella sería su sucesora legítima si no tenía otro hijo legítimo. Los varones anglo-normandos se reunieron en Westminster en la Navidad de 1126, donde juraron en enero reconocer a Matilde y a cualquier futuro heredero legítimo que pudiera tener. En 1128, Matilde fue casada en segundas nupcias con el joven Godofredo V de Anjou, quien era hijo de Fulco I de Jerusalén. El matrimonio resultó difícil, ya que la pareja no se quería demasiado. Hubo otra disputa sobre la dote de Matilde. Enrique le concedió varios castillos en Normandía, pero no se especificó cuándo la pareja tomaría posesión de ellos. También se desconoce si Enrique tenía la intención de que Godofredo tuviera algún derecho futuro sobre Inglaterra o Normandía, y probablemente estaba manteniendo el estatus de Godofredo deliberadamente incierto. Poco después del matrimonio, Matilde dejó a Godofredo y regresó a Normandía. Enrique parece haber culpado a Godofredo por la separación, pero la pareja finalmente se reconcilió en 1131. Enrique convocó a Matilde desde Normandía, y ella llegó a Inglaterra ese agosto. Se decidió que Matilde regresaría a Godofredo en una reunión del Gran Consejo del Rey en septiembre. El Consejo también hizo otro juramento colectivo de lealtad para reconocerla como heredera de Enrique. Matilde dio a luz a su primer hijo en marzo de 1133 en Le Mans. Enrique, el futuro Enrique II de Inglaterra. Enrique I se alegró mucho con la noticia y fue a verla a Rouen. En Pentecostés de 1134, su segundo hijo Godofredo nació en Rouen, pero el parto fue extremadamente difícil y Matilde parecía estar a punto de morir. Hizo los arreglos para su testamento y discutió con su padre sobre dónde debería ser enterrada. Matilde prefería la abadía de Bec, pero Enrique quería que fuera enterrada en la catedral de Rouen. Matilde se recuperó y Enrique se alegró mucho con el nacimiento de su segundo nieto, posiblemente insistiendo en otra ronda de juramentos de su nobleza. A partir de entonces, las relaciones entre Matilde y Enrique se volvieron cada vez más tensas.
Matilde y Godofredo sospechaban que carecían de un apoyo genuino en Inglaterra para su reclamo al trono, y propusieron en 1135 que el rey entregara los castillos reales en Normandía a Matilde e insistiera en que la nobleza normanda le jurara lealtad de inmediato. Esto habría dado a la pareja una posición mucho más poderosa después de la muerte de Enrique, pero el rey se negó enojado, probablemente por temor a que Godofredo intentara tomar el poder en Normandía mientras aún estaba vivo. Una nueva rebelión estalló en el sur de Normandía, y Godofredo y Matilde intervinieron militarmente en nombre de los rebeldes. En medio de esta confrontación, Enrique enfermó inesperadamente y murió cerca de Lyons-la-Forêt. No se sabe con certeza qué dijo Enrique, si es que dijo algo, sobre la sucesión antes de su muerte. Los relatos de los cronistas contemporáneos estaban teñidos por los acontecimientos posteriores. Las fuentes favorables a Matilde sugirieron que Enrique había reafirmado su intención de conceder todas sus tierras a su hija, mientras que los cronistas hostiles argumentaron que Enrique había renunciado a sus planes anteriores y se había disculpado por haber obligado a los varones a jurarle lealtad. Cuando empezó a difundirse la noticia de la muerte de Enrique I, Matilde y Godofredo estaban en Anjou, apoyando a los rebeldes en su campaña contra el ejército real, que incluía a varios partidarios de Matilde, como Roberto de Gloucester. Muchos de estos varones habían hecho juramento de permanecer en Normandía hasta que el difunto rey fuera enterrado adecuadamente, lo que les impidió regresar a Inglaterra. No obstante, Godofredo y Matilde aprovecharon la oportunidad para marchar hacia el sur de Normandía y apoderarse de varios castillos clave alrededor de Argentan que habían formado la disputada dote de Matilde. Luego se detuvieron, incapaces de avanzar más, saqueando el campo y enfrentándose a una mayor resistencia de la nobleza normanda y una rebelión en el propio Anjou. Matilde también estaba para entonces embarazada de su tercer hijo, Guillermo. Las opiniones varían entre los historiadores en cuanto a cuánto afectó esto a sus planes militares. Mientras tanto, la noticia de la muerte de Enrique había llegado a Esteban de Blois, convenientemente ubicado en Boulogne, y partió hacia Inglaterra, acompañado por su séquito militar. Roberto de Gloucester había guarnecido los puertos de Dover y Canterbury y algunos relatos sugieren que le negaron el acceso a Stephen cuando llegó por primera vez. No obstante, Stephen llegó a las afueras de Londres el 8 de diciembre y durante la semana siguiente comenzó a tomar el poder en Inglaterra. Las multitudes en Londres proclamaron a Esteban como nuevo monarca, creyendo que a cambio otorgaría a la ciudad nuevos derechos y privilegios, y su hermano, Enrique de Blois, obispo de Winchester, entregó a Esteban el apoyo de la Iglesia. Esteban había jurado apoyar a Matilde en 1127, pero Enrique argumentó de manera convincente que el difunto rey se había equivocado al insistir en que su corte prestara juramento, y sugirió que el rey había cambiado de opinión en su lecho de muerte. Tras la noticia de que Esteban estaba reuniendo apoyo en Inglaterra, la nobleza normanda se había reunido en Le Newburgh para discutir la posibilidad de declarar rey a su hermano mayor, Teobaldo. Los normandos argumentaron que el conde, como nieto mayor de Guillermo el Conquistador, tenía el derecho más válido sobre el reino y el ducado, y ciertamente era preferible a Matilde. Sus discusiones fueron interrumpidas por la repentina noticia procedente de Inglaterra de que la coronación de Esteban se produciría al día siguiente. El apoyo a Teobaldo disminuyó inmediatamente, ya que los varones no estaban preparados para apoyar la división de Inglaterra y Normandía oponiéndose a Esteban. Matilde dio a luz a su tercer hijo Guillermo el 22 de julio de 1136 en Argentan, y luego operó fuera de la región fronteriza durante los siguientes 3 años, estableciendo a sus caballeros de la casa en las propiedades alrededor del área. Matilde puede haberle pedido a Alger, el obispo de Angers, que consiguiera apoyo para su reclamo con el Papa Inocencio II en Roma, pero si lo hizo, Alger no tuvo éxito. Godofredo invadió Normandía a principios de 1136 y, después de una tregua temporal, invadió nuevamente más tarde el mismo año, atacando y quemando propiedades en lugar de tratar de mantener el territorio. Esteban regresó al ducado en 1137,
donde se reunió con Luis VI y Teobaldo para acordar una alianza informal contra Godofredo y Matilde, para contrarrestar el creciente poder angevino en la región. Esteban formó un ejército para retomar los castillos argentanos de Matilde, pero las fricciones entre sus fuerzas mercenarias flamencas y los varones normandos locales dieron lugar a una batalla entre las dos mitades de su ejército. Las fuerzas normandas abandonaron al rey, lo que obligó a Esteban a abandonar su campaña. Esteban aceptó otra tregua con Godofredo, prometiéndole pagarle 2000 marcos al año a cambio de la paz en las fronteras normandas. En Inglaterra, el reinado de Esteban comenzó bien, con fastuosas reuniones de la corte real en las que concedió concesiones de tierras y favores a sus partidarios. Esteban recibió el apoyo del Papa Inocencio II, gracias en parte al testimonio de Luis VI y Teobaldo. Rápidamente empezaron a surgir problemas. El tío de Matilde, David I de Escocia, invadió el norte de Inglaterra al enterarse de la muerte de Enrique, tomando Carlisle, Newcastle y otras fortalezas clave. Esteban marchó rápidamente hacia el norte con un ejército y se encontró con David en Durham, donde se llegó a un acuerdo temporal. Gales del Sur se rebeló y en 1137 Esteban se vio obligado a abandonar los intentos de reprimir la rigualde. Esteban sofocó dos revueltas en el suroeste lideradas por Balduino de Repes y Roberto de Bampton. Balduino fue liberado después de su captura y viajó a Normandía, donde se convirtió en un crítico vocal del rey. El medio hermano de Matilde, Roberto de Gloucester, fue uno de los varones anglo-normandos más poderosos, controlando propiedades en Normandía así como el condado de Gloucester. En 1138, se rebeló contra Esteban, iniciando el descenso a la guerra civil en Inglaterra. Roberto renunció a su lealtad al rey y declaró su apoyo a Matilde, lo que desencadenó una importante rebelión regional en Kent y en todo el suroeste de Inglaterra, aunque él mismo permaneció en Normandía. Matilde no había sido particularmente activa en afirmar sus reclamos al trono desde 1135 y en muchos sentidos fue Roberto quien tomó la iniciativa de declarar la guerra en 1138. En Francia, Godofredo aprovechó la situación invadiendo Normandía. David de Escocia también invadió el norte de Inglaterra una vez más, anunciando que apoyaba el reclamo de Matilde al trono, avanzando hacia el sur hasta Yorkshire. Esteban respondió rápidamente a las revueltas e invasiones, prestando la mayor parte de su atención a Inglaterra en lugar de Normandía. Su esposa Matilde fue enviada a Kent con barcos y recursos desde Boulogne, con la tarea de recuperar el puerto clave de Dover, bajo el control de Roberto. Un pequeño número de caballeros de la casa de Esteban fueron enviados al norte para ayudar en la lucha contra los escoceses, donde las fuerzas de David fueron derrotadas más tarde ese año en la batalla del Estandarte. Sin embargo, a pesar de esta victoria, David todavía ocupaba la mayor parte del norte. El propio Esteban se dirigió al oeste en un intento de recuperar el control de Gloucestershire, primero atacando al norte en las marcas galesas, tomando Hereford y Shrewsbury, antes de dirigirse al sur hacia Bath. La ciudad de Bristol en sí resultó demasiado fuerte para él, y Esteban se contentó con asaltar y saquear el área circundante. Los rebeldes parecen haber esperado que Roberto interviniera con su apoyo, pero él permaneció en Normandía durante todo el año, tratando de persuadir a la emperatriz Matilde para que invadiera Inglaterra ella misma. Dover finalmente se rindió a las fuerzas de la reina más tarde ese año. En 1139, parecía inminente una invasión de Inglaterra por parte de Roberto y Matilde. Godofredo y Matilde habían conseguido gran parte de Normandía y, junto con Roberto, pasaron el comienzo del año movilizando fuerzas para una expedición a través del canal. Matilde también apeló al papado a principios de año. Su representante, el obispo Alger, presentó su reclamo legal al trono inglés sobre la base de su derecho hereditario y los juramentos hechos por los varones. Arnulfo de Lisieux llevó el caso de Esteban, argumentando que debido a que la madre de Matilde había sido en realidad una monja, su reclamo al trono era ilegítimo. El Papa se negó a revertir su apoyo anterior a Esteban, pero desde la perspectiva de Matilde, el caso estableció de manera útil que el reclamo de Esteban era discutido.
Matilde finalmente comenzó a fines del verano de 1139. Balduino de Redpes cruzó desde Normandía a Guerem en agosto en un intento inicial de capturar un puerto para recibir al ejército invasor de Matilde, pero las fuerzas de Esteban lo obligaron a retirarse al suroeste. Al mes siguiente, Matilde fue invitada por su madrastra, la reina Adelisa, a desembarcar en Arendel, y el 30 de septiembre Roberto de Gloucester y Matilde llegaron a Inglaterra con una fuerza de 140 caballeros. Matilde se quedó en el castillo de Arendel, mientras Roberto marchó al noroeste hacia Wallingford y Bristol, con la esperanza de obtener apoyo para la rebelión y conectarse con Miles de Gloucester, quien aprovechó la oportunidad para renunciar a su lealtad al rey y declararse a favor de Matilde. Esteban respondió moviéndose rápidamente hacia el sur, sitiando Arendel y atrapando a Matilde dentro del castillo. Esteban luego aceptó una tregua propuesta por su hermano, Enrique de Blois. Los detalles completos del acuerdo no se conocen, pero los resultados fueron que Matilde y su casa de caballeros fueron liberados del asedio y escoltados al suroeste de Inglaterra, donde se reunieron con Roberto de Gloucester. Las razones para la liberación de Matilde siguen sin estar claras. Esteban puede haber pensado que era en su propio interés liberar a Matilde y concentrarse en cambio en atacar a Roberto, viendo a Roberto, en lugar de Matilde, como su principal oponente en este punto del conflicto. El castillo de Arendel también se consideraba casi inexpugnable, y Esteban puede haber estado preocupado de correr el riesgo de atar a su ejército en el sur mientras Roberto vagaba libremente por el oeste. Otra teoría es que Esteban liberó a Matilde por un sentido de caballerosidad. Esteban tenía una personalidad generosa y cortés y normalmente no se esperaba que las mujeres fueran el blanco de las guerras anglo-normandas. Después de permanecer durante un tiempo en la fortaleza de Roberto en Bristol, Matilde estableció su corte en la cercana Gloucester, todavía segura en el suroeste pero lo suficientemente lejos para permanecer independiente de su medio hermano. Aunque había habido solo unas pocas nuevas deserciones a su causa, Matilde todavía controlaba un bloque compacto de territorio que se extendía desde Gloucester y Bristol hacia el sur hasta Wiltshire, al oeste hasta las Marcas Galesas y al este a través del valle del Támesis hasta Oxford y Wallingford, amenazando Londres. Su influencia se extendió hasta Devon y Cornualles, y al norte a través de Herefordshire, pero su autoridad en estas áreas permaneció limitada. Se enfrentó a un contraataque de Esteban, que comenzó atacando el castillo de Wallingford, que controlaba el corredor del Támesis. Estaba en manos de Brian Fitzcount y Esteban lo encontró demasiado bien defendido. Esteban continuó hacia Wiltshire para atacar Trowbridge, tomando los castillos de South Cerney y Malmesbury en el camino. En respuesta, Miles marchó hacia el este, atacando las fuerzas de retaguardia de Esteban en Wallingford y amenazando con un avance sobre Londres. Esteban se vio obligado a abandonar su campaña occidental, regresando al este para estabilizar la situación y proteger su capital. A principios de 1140, Miguel, obispo de Ely, se unió a la facción de Matilde. Con la esperanza de apoderarse de Anglia Oriental, estableció su base de operaciones en la isla de Ely, entonces rodeada de pantanos protectores. Miguel se enfrentó a una rápida respuesta de Esteban, quien realizó un ataque sorpresa en la isla, obligando al obispo a huir a Gloucester. Los hombres de Roberto de Gloucester recuperaron parte del territorio que Esteban había tomado en su campaña de 1139. En un esfuerzo por negociar una tregua, Enrique de Blois celebró una conferencia de paz en Bath, en la que Matilde estuvo representada por Roberto. La conferencia fracasó después de que Enrique y el clero insistieran en que debían establecer los términos de cualquier acuerdo de paz, lo que los representantes de Esteban encontraron inaceptable. La suerte de Matilde cambió drásticamente para mejor a principios de 1141. Ranulfo de Chester, un poderoso magnate del norte, se había peleado con el rey durante el invierno y Esteban había puesto su castillo en Lincoln bajo asedio. En respuesta, Roberto de Gloucester y Ranulfo avanzaron sobre la posición de Esteban con una fuerza mayor, lo que resultó en la batalla de Lincoln el 2 de febrero de 1141. El rey comandaba el centro de su ejército,
con el Anjou de Bretaña a su derecha y Guillermo de Aumale a su izquierda. Las fuerzas de Roberto y Ranulfo tenían una superioridad en caballería y Esteban desmontó a muchos de sus propios caballeros para formar un sólido bloque de infantería. Después de un éxito inicial en el que las fuerzas de Guillermo destruyeron la infantería galesa de los angevinos, la batalla fue bien para las fuerzas de Matilde. La caballería de Roberto y Ranulfo rodeó el centro de Esteban, y el rey se encontró rodeado por el ejército angevino. Después de muchos combates, los soldados de Roberto finalmente abrumaron a Esteban y lo sacaron del campo bajo custodia. Matilde recibió a Esteban en persona en su corte de Gloucester, antes de trasladarlo al castillo de Bristol, tradicionalmente utilizado para retener a prisioneros de alto estatus. Matilde ahora comenzó a tomar las medidas necesarias para coronarse reina en su lugar, lo que requeriría el acuerdo de la Iglesia y su coronación en Westminster. El hermano de Esteban, Enrique, convocó un concilio en Winchester antes de Pascua en su calidad de legado papal para considerar la opinión del clero. Matilde había hecho un trato privado con Enrique de que él entregaría el apoyo de la Iglesia a cambio de que se le concediera el control sobre los asuntos de la Iglesia. Enrique le entregó el tesoro real, que resultó estar bastante agotado a excepción de la corona de Esteban, y excomulgó a muchos de sus enemigos que se negaron a cambiar de bando. Sin embargo, el arzobispo Teobaldo de Canterbury no estaba dispuesto a declarar a Matilde reina tan rápidamente, y una delegación de clérigos y nobles, encabezada por Teobaldo, viajó a Bristol para ver a Esteban, quien estuvo de acuerdo en que, dada la situación, estaba dispuesto a liberar a sus súbditos de su juramento de lealtad hacia él. El clero se reunió de nuevo en Winchester después de Pascua, el 7 de abril de 1141, y al día siguiente declaró que Matilde debía ser monarca en lugar de Esteban. Ella asumió el título de Dama de Inglaterra y Normandía, como precursora de su coronación. Aunque los propios seguidores de Matilde asistieron al evento, pocos otros nobles importantes parecen haber asistido y la delegación de Londres pospuso el asunto. La esposa de Esteban, la reina Matilde, escribió para quejarse y exigir la liberación de su esposo. No obstante, Matilde avanzó entonces a Londres para organizar su coronación en junio, donde su posición se volvió precaria. A pesar de asegurarse el apoyo de Geoffrey de Mandeville, que controlaba la Torre de Londres, las fuerzas leales a Esteban y la reina Matilde permanecieron cerca de la ciudad y los ciudadanos temían recibir a Matilde. El 24 de junio, poco antes de la coronación planeada, la ciudad se levantó contra Matilde y Godofredo de Mandeville. Matilde y sus seguidores huyeron justo a tiempo, haciendo una caótica retirada de regreso a Oxford. Mientras tanto, Godofredo de Anjou invadió Normandía de nuevo y, en ausencia de Valeran de Bowman, que todavía estaba luchando en Inglaterra, Godofredo tomó todo el ducado al sur del río Sena y al este del Risle. Esta vez tampoco llegó ayuda del hermano de Esteban, Teobaldo, que parece haber estado preocupado por sus propios problemas con Francia. El nuevo rey francés, Luis VII, había rechazado la alianza regional de su padre, mejorando las relaciones con Anjou y adoptando una línea más belicosa con Teobaldo, lo que resultaría en una guerra al año siguiente. El éxito de Godofredo en Normandía y la debilidad de Esteban en Inglaterra comenzaron a influir en la lealtad de muchos varones anglonormandos, que temían perder sus tierras en Inglaterra ante Roberto y la emperatriz, y sus posesiones en Normandía ante Godofredo. Muchos comenzaron a abandonar la facción de Esteban. Su amigo y consejero Valeran fue uno de los que decidieron desertar a mediados de 1141, cruzando a Normandía para asegurar sus posesiones ancestrales aliándose con los angevinos y llevando a Gloucestershire al bando de la emperatriz. El hermano gemelo de Valeran, Roberto de Leicester, se retiró efectivamente de la lucha en el conflicto al mismo tiempo. Otros partidarios de la emperatriz fueron restaurados en sus antiguas fortalezas, como el obispo Nigel de Ely, y otros recibieron nuevos condados en el oeste de Inglaterra. El control real sobre la acuñación de monedas se rompió, lo que llevó a que las monedas fueran acuñadas por varones y obispos locales en todo el país. La posición de Matilde se transformó con su derrota en la derrota de Winchester.
Su alianza con Enrique de Valois resultó efímera y pronto se pelearon por el clientelismo político y la política eclesiástica. El obispo transfirió su apoyo de nuevo a la causa de Esteban. En respuesta, en julio Matilde y Roberto de Gloucester sitiaron a Enrique de Valois en su castillo episcopal en Winchester, utilizando el castillo real de la ciudad como base para sus operaciones. La esposa de Esteban, la reina Matilde, había mantenido viva su causa en el sureste de Inglaterra, y la reina, respaldada por su lugarteniente Guillermo de Ypres y reforzada con tropas frescas de Londres, aprovechó la oportunidad para avanzar sobre Winchester. Sus fuerzas rodearon al ejército de Matilde. Matilde decidió escapar de la ciudad con Fitzcount y Reginald de Cornualles, mientras que el resto de su ejército retrasaba a las fuerzas reales. En la batalla que siguió, las fuerzas de la emperatriz fueron derrotadas y el propio Roberto de Gloucester fue hecho prisionero durante la retirada, aunque la propia Matilde escapó, exhausta, a su fortaleza en Devizes. Con Esteban y Roberto prisioneros, se llevaron a cabo negociaciones para intentar llegar a un acuerdo sobre un acuerdo de paz a largo plazo, pero la reina Matilde no estaba dispuesta a ofrecer ningún compromiso a la emperatriz, y Roberto se negó a aceptar cualquier oferta para alentarlo a cambiar de bando a Esteban. En cambio, en noviembre, los dos bandos simplemente intercambiaron a los dos líderes. Esteban regresó con su reina y Roberto con la emperatriz en Oxford. Enrique celebró otro concilio eclesiástico, que revirtió su decisión anterior y reafirmó la legitimidad de Esteban para gobernar, y una nueva coronación de Esteban y Matilde tuvo lugar en Navidad de 1141. Esteban viajó al norte para reunir nuevas fuerzas y persuadir con éxito a Ranulfo de Chester para que cambiara de bando una vez más. Luego Esteban pasó el verano atacando algunos de los nuevos castillos angevinos construidos el año anterior, incluidos Cirenceste, Bampton y Weben. Durante el verano de 1142, Roberto regresó a Normandía para ayudar a Godofredo con las operaciones contra algunos de los seguidores de Esteban que quedaban allí, antes de regresar en otoño. Matilde se vio sometida a una mayor presión por parte de las fuerzas de Esteban y fue rodeada en Oxford. Oxford era una ciudad segura, protegida por murallas y el río Isis, pero Esteban dirigió un ataque repentino a través del río, liderando la carga y nadando parte del camino. Una vez en el otro lado, el rey y sus hombres irrumpieron en la ciudad, atrapando a Matilde en el castillo. El castillo de Oxford era una fortaleza poderosa y, en lugar de asaltarla, Esteban decidió establecerse para un largo asedio. Justo antes de Navidad, Matilde se escabulló del castillo con un puñado de caballeros, probablemente a través de una puerta trasera, cruzó el río helado y escapó del ejército real a pie hasta Abingdon-on-Tame y luego cabalgó hasta un lugar seguro en Wallingford, dejando que la guarnición del castillo se rindiera al día siguiente. Se dice que Matilde y sus compañeros vestían de blanco para camuflarse contra la nieve. Tras la retirada de Winchester, Matilde reconstruyó su corte en el castillo de Devizes, en Wiltshire, una antigua propiedad del obispo de Salisbury que había sido confiscada por Esteban. Estableció a sus caballeros de la casa en las propiedades circundantes, apoyados por mercenarios flamencos, gobernando a través de la red de alguaciles locales y otros funcionarios. Muchos de los que habían perdido tierras en las regiones en poder del rey viajaron al oeste para aceptar el patrocinio de Matilde. Respaldada por el pragmático Roberto de Gloucester, Matilde se contentó con participar en una lucha prolongada, y la guerra pronto entró en un punto muerto. Al principio, el equilibrio de poder pareció inclinarse ligeramente a favor de Matilde. Roberto de Gloucester sitió a Esteban en 1143 en el castillo de Wilton, un punto de reunión de las fuerzas reales en Herefordshire. Esteban intentó escapar, lo que resultó en la batalla de Wilton. Una vez más, la caballería angevina demostró ser demasiado fuerte, y por un momento pareció que Esteban podría ser capturado por segunda vez, antes de finalmente lograr escapar. Más tarde en el año, Geoffrey de Mandeville, conde de Essex, se rebeló contra Esteban en Anglia Oriental. Geoffrey se estableció en la isla de Ely y comenzó una campaña militar contra Cambridge, con la intención de avanzar hacia el sur hacia Londres.
Ranulfo de Chester se rebeló una vez más en el verano de 1144. Mientras tanto, Godofredo de Anjou terminó de asegurar su control sobre el sur de Normandía, y en enero de 1144 avanzó hacia Rouen, la capital del ducado, concluyendo su campaña. Luis VII lo reconoció como duque de Normandía poco después. A pesar de estos éxitos, Matilde no pudo consolidar su posición. Miles de Gloucester, uno de sus comandantes militares más talentosos, había muerto mientras cazaba durante la Navidad anterior. La rebelión de Geoffrey de Mandeville contra Esteban en el este terminó con su muerte en septiembre de 1144 durante un ataque al castillo de Berwell en Cambridgeshire. Como resultado, Esteban avanzó contra las fuerzas de Matilde en el oeste en 1145, recuperando el castillo de Faringdon en Oxfordshire. Matilde autorizó a Reginald, el conde de Cornualles, a intentar nuevas negociaciones de paz, pero ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder. El carácter del conflicto en Inglaterra comenzó a cambiar gradualmente. Hacia finales de la década de 1140, los principales combates en la guerra habían terminado, dando paso a un punto muerto intratable, con solo el estallido ocasional de nuevos combates. Varios de los partidarios clave de Matilde murieron. En 1147 Roberto de Gloucester murió pacíficamente, y Brian Fitzcairn se retiró gradualmente de la vida pública, probablemente uniéndose finalmente a un monasterio. En 1151 ya estaba muerto. Muchos de los otros seguidores de Matilde se unieron a la Segunda Cruzada cuando se anunció en 1145, abandonando la región durante varios años. Algunos de los varones anglonormandos hicieron acuerdos de paz individuales entre ellos para asegurar sus tierras y ganancias de guerra, y muchos no estaban dispuestos a seguir luchando contra ningún otro conflicto. El hijo mayor de Matilde, Enrique, lentamente comenzó a asumir un papel principal en el conflicto. Había permanecido en Francia cuando la emperatriz partió por primera vez hacia Inglaterra. Cruzó a Inglaterra en 1142, antes de regresar a Anjou en 1144. Godofredo de Anjou esperaba que Enrique se convirtiera en el rey de Inglaterra y comenzó a involucrarlo en el gobierno de las tierras familiares. En 1147, Enrique intervino en Inglaterra con un pequeño ejército mercenario, pero la expedición fracasó, sobre todo porque Enrique carecía de fondos para pagar a sus hombres. Enrique le pidió dinero a su madre, pero ella se negó, afirmando que no tenía ninguno disponible. Al final, el propio Esteban terminó pagando a los mercenarios de Enrique, lo que le permitió regresar a casa sano y salvo. Sus razones para hacerlo siguen sin estar claras. Matilde decidió regresar a Normandía en 1148, en parte debido a sus dificultades con la Iglesia. La emperatriz había ocupado el estratégicamente esencial castillo de Devizes en 1142, manteniendo su corte allí, pero legalmente todavía pertenecía a Jocelyn de Beauharn, el obispo de Salisbury, y a fines de 1146 el Papa Eugenio III intervino para apoyar sus reclamos, amenazando a Matilde con la excomunión si no lo devolvía. Matilde primero jugó con el tiempo, luego se fue a Normandía a principios de 1148, dejando el castillo a Enrique, quien luego pospuso su devolución durante muchos años. Matilde restableció su corte en Rouen, donde se reunió con sus hijos y esposo y probablemente hizo arreglos para su futura vida en Normandía y para la próxima expedición de Enrique a Inglaterra. Matilde eligió vivir en el priorato de Notre-Dame-du-Pré, situado justo al sur de Rouen, donde vivió en una residencia personal anexa al priorato y en un palacio cercano construido por Enrique. Matilde dedicó cada vez más sus esfuerzos a la administración de Normandía, en lugar de a la guerra en Inglaterra. Godofredo envió al obispo de Terouanne a Roma en 1148 para hacer campaña por el derecho de Enrique al trono inglés, y la opinión dentro de la iglesia inglesa cambió gradualmente a favor de Enrique. Matilde y Godofredo hicieron las paces con Luis VII, quien a cambio apoyó los derechos de Enrique a Normandía. Godofredo murió inesperadamente en 1151, y Enrique reclamó las tierras familiares.
Enrique regresó a Inglaterra una vez más a principios de 1153 con un pequeño ejército, ganando el apoyo de algunos de los principales varones regionales. Sin embargo, el ejército de ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a luchar, y la Iglesia negoció una tregua. Siguió una paz permanente, bajo la cual Enrique reconoció a Esteban como rey, pero se convirtió en el hijo adoptivo y sucesor de Esteban. Mientras tanto, Normandía se enfrentaba a un desorden considerable y a la amenaza de un Ariboalte Berouniel, que Matilde no pudo suprimir totalmente. Esteban murió al año siguiente y Enrique asumió el trono. Su coronación utilizó la más grande de las dos coronas imperiales que Matilde había traído del Sacro Imperio Romano Germánico en 1125. Una vez que Enrique fue coronado, los problemas que enfrentaba Matilde en Normandía se calmaron. Matilde pasó el resto de su vida en Normandía, a menudo actuando como representante de Enrique y presidiendo el gobierno del ducado. Desde el principio, Matilde y su hijo emitieron cartas en Inglaterra y Normandía en sus nombres conjuntos, tratando las diversas reclamaciones de tierras que habían surgido durante las guerras. Particularmente en los años iniciales de su reinado, el rey recurrió a ella para pedirle consejos sobre cuestiones políticas. Matilde participó en los intentos de mediar entre Enrique y su canciller Thomas Becket cuando los dos hombres se pelearon en la década de 1160. Matilde había advertido originalmente contra el nombramiento, pero cuando el prior de Montjac le pidió una entrevista privada en nombre de Becket para conocer sus puntos de vista, proporcionó una perspectiva moderada sobre el problema. Matilde explicó que no estaba de acuerdo con los intentos de Enrique de codificar las costumbres inglesas, a las que Becket también se oponía, pero también condenó la mala administración en la Iglesia inglesa y el propio comportamiento obstinado de Becket. Matilde ayudó a hacer frente a varias crisis diplomáticas. La primera de ellas tuvo que ver con la mano de Santiago, la reliquia que Matilde había traído consigo desde Alemania muchos años antes. Federico I, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, consideraba que la mano formaba parte de las insignias imperiales y solicitó a Enrique que la devolviera al Sacro Imperio Romano Germánico. Matilde y Enrique insistieron por igual en que debía permanecer en la abadía de Reading, donde se había convertido en una atracción popular para los peregrinos visitantes. Federico fue comprado con un conjunto alternativo de regalos caros de Inglaterra, incluida una enorme y lujosa tienda de campaña, probablemente elegida por Matilde, que Federico utilizó para eventos de la corte en Italia. También fue abordada por Luis VII de Francia, en 1164, y ayudó a desactivar una creciente disputa diplomática sobre el manejo de los fondos de las cruzadas. En su vejez, Matilde prestó cada vez más atención a los asuntos de la Iglesia y a su fe personal, aunque siguió involucrada en el gobierno de Normandía durante toda su vida. Matilde parece haber tenido un cariño particular por su hijo menor, Guillermo. Sin embargo, se opuso a la propuesta de Enrique en 1155 de invadir Irlanda y entregar las tierras a Guillermo, posiblemente con el argumento de que el proyecto era poco práctico, y en su lugar Guillermo recibió grandes concesiones de tierra en Inglaterra. Matilde fue más tranquila en su vida posterior que en su juventud, pero el cronista de Mont Saint-Jacques, que la conoció durante este periodo, todavía sentía que parecía ser de la estirpe de los tiranos. Matilde murió el 10 de septiembre de 1167 en Rouen, y su riqueza restante fue donada a la iglesia. Fue enterrada bajo el altar mayor de la abadía de Bec-et-Jouin en un servicio dirigido por Rotrou, el arzobispo de Rouen. El epitafio de su tumba incluía las líneas: grande por nacimiento, mayor por matrimonio, mayor en su descendencia, aquí yace Matilde, la hija, esposa y madre de Enrique, que se convirtió en una frase famosa entre sus contemporáneos. Esta tumba fue dañada en un incendio en 1263 y luego restaurada en 1282, antes de ser finalmente destruida por un ejército inglés en 1421. En 1684, la congregación de San Mauro identificó algunos de sus huesos restantes y los volvió a enterrar en Bec-et-Jouin en un nuevo ataúd.
Sus restos se perdieron nuevamente después de la destrucción de la iglesia de Beke-Jowin por Napoleón, pero fueron encontrados una vez más en 1846 y esta vez enterrados nuevamente en la Catedral de Rouen, donde permanecen. Matilde fue una reclamante al trono que tuvo un gran peso, ya que sin ella y por ciertos eventos, su descendencia nunca hubieran gobernado sobre Inglaterra. Ella es considerada como la matriarca de las dinastías Plantagenet, Lancaster y York, al ser por ella que obtuvieron derecho al trono inglés. Matilde estuvo realmente cerca de ser reina, pero debido a que quería ser más emperatriz que una reina, varias personas importantes que pudieron haberla coronado, incluido su propio pueblo, la sacaron del trono. Su tiempo es conocido como la anarquía de Inglaterra y es uno de los más conocidos de historia de Inglaterra. Y bueno, espero que les haya gustado este video y adiós.